tardes, somos Melanie Garzón Sousa y Sandro Rodríguez Bermúdez y en esta nueva charla vamos a hablar sobre el desarrollo de la historia, tanto como evadir un poco los bloqueos o cómo lidiar con ellos, como la estructura que puede tener nuestra novela y cómo afrontarla. Exacto, hablaremos del modo de llevarlo mejor y pero antes de comenzar vamos a hacer esto, hablando primero de la semana, de las 3 semanas ya, hasta ayer vamos a estar 3 semanas y recordemos que en la semana anterior hablamos de los tópicos. Gran tema. De hecho es que nos hicieron un comentario de un tópico muy interesante. Sí, es que nos habíamos olvidado completamente. Y en la charla anterior habíamos hablado de ese fallo cuando tenemos al villano que nos ha dado tanto problema, pero no lo rematamos, nos esperamos a que nos dé su cocina. Habíamos hablado de cuando el villano pues no tiene nada mejor que hacer que contarle todo su plan a protagonista, desequilibrar los mundos y los protagonistas buscan como escaparse y evitar. Ahora que sabemos cómo funciona, pues se nos olvidó algo bueno mencionado por los dos, y es cuando el villano ha capturado al protagonista, quizás lo haya herido, y en lugar de rematarlo, pues lo deja solo o con algún esbirro incluso para que su protagonista muera. Y sabemos que no va a morir porque el protagonista, por favor, mátalo. Sí, no mata que no porque la historia, pero A no ser que te puedo decir. entonces, muchas gracias a Mercedes por comentarnos ese tópico porque se nos ha faltado totalmente y ahora habíamos marcado. Igualmente, Iván, creo que va a estar el celular y vamos a atentar a otra persona durante la charla. Bueno, empezamos ahí. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes. Y claro, ya Pues respondiendo a la pregunta de la que porque sepas que sí, de hecho tengo exactamente la escena pensada y además será un personaje masculino. Sí. gran personaje. Y tenía mejor persona, pero no como el mío, pero gran personaje. Y bueno, la semana pasada, como estamos diciendo, habíamos hablado de Tokio, hemos tratado uno que nos han recordado, lo que era muy importante, y ahora nos mandaron que era, habíamos invitado a sector que pensaran en un tópico y que buscaran un modo para cambiar. Vamos a darle la vuelta a esa tópica. Y se nos olvida el así que, por favor, Vale, yo pensé en el del villano, que siempre es el señor oscuro, y expuse un escenario, así un parrafito. No es narración, pero más o menos. Vale. La reina de la luz y la reina de la oscuridad son dos hermanas que gobernaban su reino en paz y armonía, hasta que la ambición y la paranoia nublaron la mente de la primera, que comenzó a pensar que el pueblo quería más a su hermana. Así ordenó prender a la reina de la oscuridad, que huyó para no ser asesinada, y se hizo con el control de la nación. Por supuesto, tuvo detractores y opositores, que pagaron con su vista cuando la reina usó su luz contra ellos con tanta intensidad que los dejó ciegos. Y ya. Sobre todo ese punto de pagaron con su vista y canta la frase con Ay, gracias. muy bien, Mercedes. Me gusta. La señora luminosa en lugar del señor oscuro. Exacto. Pues ahora no veo a
siguiente, de hecho nos vemos con el colombiano, perdón, si no deberíamos llamarlo el método del hipojuego, porque la verdad nos hemos acordado mucho cuando empezamos a organizar el primero. Pero, ¿qué significa método brújula? El método brújula es, en esencia, que saben por dónde empiezan y en ese punto de partida pueden tener, incluso pueden no tener una idea de a dónde quieren llegar, pero ustedes van con la brújula y pues va a ser por aquí. Si no significa el centro de tiempo, eso significa el centro de tiempo. Lo que significa que no hay escritura más intuitiva. Más a medida que escribimos, que queremos que sea la propia escritura la que nos sorprenda a nosotros. Eso, por ejemplo, sabemos de gente que emplea ese método, sobre todo en fantasía, pero la fantasía cuando está contada desde un punto de vista principal, porque pueden haber algunos personajes secundarios, pero ese uno es el que pone el mundo. Entonces ahí se permite ser más o menos intuitivo. O por ejemplo también el terror. El terror también ocurre, porque te mete en la piel del personaje que no sabe lo que está ocurriendo. Son dos opciones, incluso para a un mapa, es que lo tenemos todo organizado y resulta que mientras escribimos, nos damos cuenta de que esta idea mejor si lo hacemos de este otro modo. ¿Y cuánto tiempo hemos cambiado por esto? Si me disculpen, voy a cambiar esta cámara, la voy a poner aquí en medio, porque hay, o sea, vale. Como se puede comprobar para los que hayan estado en las charlas anteriores, no es nuestro lugar usual de grabación. Entonces los móviles y todos esos para los teléfonos de Instagram se nos han quedado un poquito flotando en el aire y lo habíamos puesto de modo que nos tapaba las preguntas que nos van llegando por Zoom, lo cual es muy mala idea. Vale, pues estamos hablando de mapa brújula. Exacto, y ahora ya sabemos los estilos que podemos tener. Pero, ¿qué ocurre si cuando ya estás metida de lleno en tu obra te atascas? Eso yo creo que le pasa a todos los escritores o a todos los que alguna vez han escrito o iniciado una obra o proyecto. Pues aquí tenemos algunas ideitas y sugerencias para poder superar estos atascos. En primer lugar, el más importante, que es importantísimo ya para escribir, y es leer. Leer mucho, o sea, si tienes un atasco, yo creo que de lo más recomendable, que lo hemos hablado tanto Sandro como yo, es leer novelas del estilo de la novela que quieras leer, perdón, que quieras escribir, exacto. Hay gente que dice, no, porque es que sí, me voy a influenciar, entonces lo mío no va a ser original. Precisamente es lo contrario. Tienes que conocer lo que hay en el mercado, saber cómo es ese tipo de narrativa para poder hacer una narrativa más original. O sea, si no conoces, si es simplemente de oídas con la misma, pues o te sale demasiado y no cumples con el género, o estás escribiendo un tópico sin conocerlo. Tienes que saber del género para poder escribir. Y para eso lo bueno es leer. Y de hecho, si me permite, hay otro consejo relacionado con qué leer y qué no leer, del que supimos hace mucho, Sí. y es de alguien, irónicamente un escritor actual, que recomendaba no leer nada que no fueran clásicos. Así, para empezar, no lo leemos ni el mismo. Es un poco irónico, por eso lo decía. No era... Pero lo que quiero decir es, si solo leemos los clásicos, que está bien leerlos, tengamos en cuenta la limitación que eso nos supone, porque el mundo y el arte se innovan. Si solo atendemos a los clásicos, nos quedamos únicamente con esas ideas, y todas las nuevas y muchas veces buenas que nos da la literatura actual, simplemente no vamos a saberlas. Sí. Entonces, lean lo que les gusta, pero si quieren escribir un género, relato, novela, lo que sea, lean de ese género. Ahora, aquí de hecho tengo anotada una frase que me dijo Sandro, que es una frase dicha por Stephen King, es que si al año escribes 2 libros, es porque te debes leer unos 80, o sea, leer muchísimo, que siempre es recomendable. Ahora, estás delante del ordenador, estás
con un bloqueo absoluto, no tienes ni idea de qué hacer. Pues mira, una de las mejores cosas que puedes hacer es levantarte de delante del ordenador, salir a pasear, irte al cine a ver, a ver una película, ponerte una serie, quedar con tu grupo de amigos, porque en muchos casos nos obsesionamos tanto con lo que queremos escribir que perdemos, como decir, la visión del libro en esa ofuscación. Entonces, si te despejas, si desconectas, la mente se libera y entonces piensas con mayor facilidad, porque no es lo mismo vivir ofuscado con algo que ese momento de liberación que aclara los pensamientos, relaja la mente y por tanto las ideas fluyen con mucha más facilidad. Además del detalle, hay una frase que circula por ahí que nos encanta, que es: soy escritor, todo lo que digas o hagas puede acabar en un libro. Lo cual, por cierto, es muy cierto, pero que efectivamente si salimos, si nos vamos con gente, pues hay más posibilidades de que nos inspiren Sí. por las cosas casuales que no van a saber que nos están inspirando, pero ahí tenemos la mente. Y hay algo parecido sobre lo que acaba de decir Melde. Vamos a evitar que la mente se nos sature en una única cosa, y es variar el punto de vista. Esto es muy útil. Por ejemplo, pongamos un capítulo en el que tenemos normalmente más de un personaje e intentamos enfocarlo desde un punto de vista, que es lo normal. Vamos a tener a uno que hace la voz cantante y el resto alrededor. Y nos ofuscamos, no nos sale, nos cuesta, por el motivo que sea. A lo mejor simplemente esas emociones no nos están facilitando la labor. Cambiemos el personaje. Prueba a escribir la misma escena, pero hazlo desde el punto de vista de otro, de los personajes que hay ahí, de con quien está hablando, con quien está actuando. Alguien que hace eso, por ejemplo, muy a menudo es R.R. Martin, que de hecho él apenas describe qué es lo que pasa dentro de la mente de los personajes. Lo tienes que interpretar por lo que están haciendo y por lo que ven los que tienen al lado. Lo cual hay que decir, todo un esfuerzo por su parte para que eso se entienda. Bien por él. E incluso vamos a poner el caso de que eso no nos bastara. Pues tenemos la opción de el testigo externo. Tenemos a dos personajes que están interactuando. Ninguno de los dos nos convence. ¿Y si probáramos a alguien de fuera? A alguien, una tercera parte, que pudiera observarlos a ambos. Ahí ya tenemos otro punto, con la misma I nos sale. Y ya en último caso, tenemos esos 3 puntos de vista posibles. Vamos a pensar, oye, lo estamos mirando desde el presente, pero ¿y si miráramos desde el pasado? Esta persona que está aquí en este momento y no sabemos cómo va a reaccionar, no nos sale, no es natural. Y si pensamos en su historia, que ya habíamos hablado en charlas anteriores, de la charla de los personajes, de la historia de los personajes. Y si volvemos a esa historia y decimos, es que le pasó esto, que tenía relación de este modo con esto que está pasando. Voy a enfocarlo desde ahí. Y eso podemos jugarlo desde cualquiera de los 3 personajes. Entonces ya tenemos 6 puntos de vista para jugar con un bloqueo. Exacto, porque a partir de ahí te puedes decantar por la que queda mejor de todas. Exactamente. La primera vez que en mis carnes viví eso de cambiar el punto de vista fue al inicio de mi novela Pobre Diablos, que para los que no conozcan, Pobre Diablos es una novela que comienza con 14 personajes a la vez. Es un elenco súper amplio y de hecho había escrito ese inicio varias veces y no conseguía que saliera adelante ese primer capítulo. Siempre era un cacao. Y Sandro, aunque no se acuerde, porque no se acuerda que fue él quien me dio este consejo, me dijo, oye, ¿y si en vez de el que va a ser el protagonista del libro, cuentas ese capítulo desde el punto de vista de este otro que terminará siendo uno de los villanos? ¡Magia! O sea, porque eso fue magia. A partir de ahí, el capítulo prácticamente se escribió solo y quedó bastante bien por fin después de 7 veces. Así que te sigo dando las gracias por ese maravilloso consejo que me ayudó muchísimo. Yo a ti por escribir ese pedazo de libro, pero... Y hay un detalle también importante. Este es muy útil. Este último consejo sobre los bloqueos es muy útil sobre todo por las personas, y creo que todos hemos caído o seguimos ahí, depende,
las personas que cuando estamos escribiendo decimos, esto no está bien, voy a dejarlo, que ahora no estoy inspirado. Y lo dejamos meses, los que haga falta. Aquí hay un consejo, no tiene por qué aplicarse a todo el mundo, pero que para esa situación puede ser útil. Sigue escribiendo. Escribe. Aunque tengas la sensación de que es malo, tú escribe. Que después, cuando esté terminado, o cuando quieras, lo lees y puedes decir, pues mira, pues no estaba tan mal. Oye, sí, vale, está fatal. Pero espera, es que claro, está fatal por este detalle, ahora sé cómo cambiarlo. Entonces, podemos seguir escribiendo. Aunque esté con un bloqueo, nos forzamos un poco y continuamos adelante. Lo reescribiremos si hace falta, lo corregiremos, haremos lo que queramos, pero no estaremos en un bloqueo, seguiremos produciendo. Y al final nos damos cuenta de que casi todo lo que hemos escrito, en el peor de los casos, nos inspira para lo que realmente estará en el libro, cuando lo reescribamos. Pero probablemente usemos la mayor parte. En su momento escuché una frase que no recuerdo cómo eran las palabras exactas, pero venía a decir algo así como: lo peor que has escrito es infinitamente mejor que lo que nunca has escrito. Y es la realidad, porque tú puedes tener muchísimas ideas maravillosas que si no las has escrito nunca, no deja más, o sea, nunca dejará de ser una idea flotante que con la misma algún día se te olvidará. Entonces más vale que lo escribas, que lo apuntes, aunque esté escrito súper hosco y súper mal, a que sea una idea olvidable en el tiempo. Gente. Ahora bien, ya hemos dado consejos como para salir del bloqueo. Estas opciones también comento que son muy personales, o sea, en estos dos casos concretos de los que voy a hablar es lo que me ayuda a mí a continuar escribiendo, así que se los comento a ustedes a ver si de casualidad también los puede ayudar. Si yo estoy con una novela, puedo pasarme muchísimo tiempo sin estar escribiendo. Entonces, ¿qué hago para avanzar? O sea, para avanzar sin parar, aunque sea escribir solamente 300 palabras al día. Pues me pongo una fecha. De hecho, suele ser en plan un cumpleaños porque me hace ilusión regalarle este libro a una persona, o porque, mira, aquí hay un concurso interesante, voy a tener el libro preparado 2 meses antes para poder corregirlo bien. Ponerte alguna fecha, porque si tienes como decir la meta, si puedes verte una meta y marcártela, es más motivación para escribir más rápido. Sin embargo, por ejemplo, esa técnica a Sandro no le gusta porque dice que él, como él, se agobiaría. Sí, totalmente. Por eso digo que estos son detalles muy personales, pero hoy a mí me funciona, pues con la misma alguna persona más también le puede funcionar. Y el otro punto, hay veces que se me ocurren escenas del libro que me encantan, o sea, es en plan de qué ganas de sentarme delante del ordenador y escribir esta idea que se me acaba de ocurrir, esta escena que me parece súper maravillosa en mi cabeza, pues quiero ver cómo va a quedar plasmada. Pues yo no suelo escribirla. Yo me anoto las ideas básicas, pero me motivo a seguir avanzando la historia para finalmente poder llegar a ese punto que llevo tanto tiempo deseando escribir largo y tendido. Entonces es como una meta más pequeñita, pero también es una motivación y el poder decir, por fin he llegado aquí después de todo lo que he escrito. Oye, qué bien. Bueno, conste que mientras que la primera que dijo Melanie a mí me agobia, la segunda, esa la conocemos los dos en algún momento y sabe bien cuando por fin llegas a ese punto. Bien, es interesante para aquí que nos detengamos porque Félix acaba de comentar un detalle que es justo de lo que voy a hablar ahora. Él dice que le funciona, perdón por compartirlo Félix, espero que no te parezca mal, dice que le funciona ponerse metas diarias. En su caso parece escribir 30 minutos. Y dice que cuando se da cuenta lleva 2 horas, como nos pasa a todo el mundo con esto. Es que justo de eso es lo que voy a hablar ahora, porque otra de las opciones cuando, por ejemplo en mi caso, que ponernos una fecha nos agobia, es, oye, pues al día 1000 palabras, o 500, 200, cada o cual, quien quiera escribir 5000, allá él y sus muñecas, su rule carpiano, pero el resto de los mortales con las 1000 palabras, que como digo, que salen mal, bueno, ya se reescribirán, sí. Pero 1000 palabras. Y da un poco igual incluso de qué historia si tenemos pastillas en el tintero. 1000 palabras.
tranquilamente. Intentamos hacerlo algo mecánico para que a la mente le sea fácil, para que la mente entienda natural que diga en esta hora y en este lugar se escribe. Y efectivamente luego ocurre cuando dices 1000 palabras y el día que te das cuenta pues lleva 6000 y más, incluso alguna ocasión muy loca. Es un detalle. Y también comentaba antes, hice un comentario al respecto de brújula, que lo dejamos un poco en el aire. Decíais que es conocer un punto de partida y avanzar, pero ¿cómo sería escribir conociendo el final y solo el final? O algunos pasos intermedios, pero no el conjunto. Vale, de hecho, le respondí con una frase que la encontramos después de dar la charla al respecto, que es: el primer párrafo es el primer párrafo es el último disfrazado. Y viene a razón de lo que dijimos la vez en la que recomendamos escribir el libro y una vez escrito, vamos al inicio. Y que esos primeros párrafos sean una sinopsis, una presentación de lo que se va a encontrar en el libro. Sí. Fue algo que en su momento comentamos que tenía todo que ver con esa frase que encontramos, no recuerdo ahora de quién era. No, yo tampoco. Y que, por ejemplo, si solo sabemos el final, pues puedes empezar por ese final, feliz, que con la misma después el resto te sale en un flashback. O con la misma al escribirlo ya te sale la idea de, en este momento, por ejemplo. O puedes probar, si van a llegar aquí, pruebas, haces 5 o 10 pruebas, las que te hagan falta. Y después voy a empezar por diferentes puntos hasta que encuentres cuál es tu inicio. Y con los puntos medios igual. Yo en mi caso me es imposible ser brújula, o sea, para nada. Es más, es que si yo no tengo ideados por lo menos 4 capítulos de la novela con algunos puntos que sé que van a ser así más importantes, no me nace el empezar a escribirla. O sea, a mí eso de ir brújula, de que la novela me sorprenda, a mí me sorprende en mi cabeza cuando la pienso, pero mientras estoy escribiendo, no, brújula no va conmigo porque yo voy escribiendo pensando, qué malo es esto, no me está llevando a ninguna parte. Así que admiro muchísimo a la gente que es brújula y puede sorprenderse a sí mismo mientras está escribiendo. Porque no, es un arte que no va conmigo. Pero hablando antes de lo de escribir al menos 1000 palabras diarias, ya sea de un texto o de otro, pero por lo menos escribir, esto es importantísimo, porque así como a dibujar se aprende dibujando, practicando un poquito todos los días, escribir es exactamente lo mismo. Escribir se aprende escribiendo. Total y absolutamente. Bueno, y antes de entrar con ya el tema de estructura, o sea, lo que hagan... nos dicen, a mí me sorprenden los personajes, porque pruebo una cosa para ellos y luego ellos me dicen, pues no, mi niña, eso no lo voy a hacer. Eso es súper cierto. Pues cuando ocurre eso, genial. Sí. Porque, a ver, sí, ella es totalmente mapa, luego improvisa algunas cosas, pero 99% mapa. Yo estoy tirando un 80% mapa, antes era más, ya he aprendido a improvisar un poco, y es porque de los mejores momentos, yo creo que de la escritura, es cuando aún dentro de lo planeado, los personajes empiezan a tener su propia voz. Ellos empiezan a decir, no, este no es mi camino. Esto no es lo que haría yo. Hazme caso tú a mí. Significa que nuestros libros empiezan a estar vivos. Eso es maravilloso. Sí, eso es la verdad. Pues ahora vamos a entrar en el desarrollo de la novela, o sea, la estructura que más o menos debería tener nuestro libro. Mostraremos varios ejemplos, pero principalmente tiene que jugar entre momentos de calma y momentos de tensión. Entendamos, por ejemplo, momentos de calma, instantes que en sí no tienen por qué repercutir en la trama principal de la novela, pero sí ayudan a que los momentos de tensión sean más interesantes. Estos momentos de calma también pueden servir, sobre todo, para presentar mejor a los personajes. Porque, lo quieras o no, que al protagonista le encanten los perritos calientes no le aporta nada a la trama, pero vuelve característico a tu personaje. Y si se va a un concurso de perritos calientes, pues oye, mira, es un instante que hace gracia, que te ayuda a conocer a ese personaje, a su mejor amigo, su rival puede salir ahí de fondo. Y realmente en sí, la escena no tiene
un clímax, una tensión absoluta, pero te ayuda a meterte en la historia y a meterte en situación y querer ser amigos protagonistas. Entonces hay que tener mucho interés y preocupación por estos momentos de calma, porque además son esas pautas necesarias para que el lector no pierda el hilo de la novela. Porque si siempre está dando información relevante, llega un momento en el que el lector se satura y no recuerda con tanta facilidad. Ahora, los momentos de tensión, ¿cuáles son? Pues la batalla, un giro inesperado dentro de la novela, la muerte, quizá, de algún personaje, un punto en el que finalmente den una información muy relevante para la novela. Son esos instantes cuando el lector dice: anda, pues ahora quiero seguir leyendo, qué interesante se está poniendo esto. Pero, ¿cómo jugar con momentos de calma y momentos de tensión? Pues ahora vamos a explicarlos. Pues hemos pensado en varios tipos de estructura a rasgos generales que espero que mientras lo comentemos se les ocurran libros. Nosotros es posible que mencionemos algunos, principalmente de los nuestros, porque sobre todo cuando hablamos de las estructuras que no se deben caer, no queremos caer en la mala publicidad, así que vamos a omitir, a veces aunque pese, el ejemplo en esos casos. Bien, hemos hablado Melanie, de momentos de calma, momentos relajados, de bueno, vamos conociendo las cosas, y momentos de tensión. ¿Cuál es la estructura básica de las que podemos recomendar? La primera, la tensión ascendente. Aunque en los directos de Instagram parezca descendiente, pero no. Vale, es sí, que la ilustración es al revés, ojito al dato. Izquierda, derecha, para que no haya confusiones. En el Zoom sí se ve bien, pero los que están en directo de Instagram, que sepan que es al revés. Tenemos un inicio tranquilo. Hemos hablado de los inicios que intentar pues atrapar al lector, así que un poco la fuerza inicial viene bien, pero aún así tenemos un inicio muy tranquilito, muy clásico, y a medida que avanza la historia se va entrando cada vez más y más y más en esa trama, en ese misterio, en ese problema, se va creando una tensión que se acabará resolviendo en la apoteosis final. Esto no tiene por qué ser exactamente recto, como vamos a hablar en breve. Luego tenemos otra fórmula. Esto se parece incluso un poco a lo que hemos hablado, y hay libros nuestros que cumplen con esto. Un inicio fuerte. Por ejemplo, vamos a poner el caso Pobres Diablos. Pobres Diablos es justo el libro del que está hablando, del que ese punto de vista le cambió y permitió inicio. Ese inicio es no solo es genial, es fuerte, es hasta terrorífico en más de un punto, y de hecho es tan fuerte que te permite presentar a 14 personajes sin que el lector se llegue a perder. Y te mete directamente en la trama, no va con apenas preámbulos, va directo al grano. Es un inicio fuerte. Después baja, porque hay un momento en el que las siguientes páginas va a ser hablando de los personajes, que ellos se vayan conociendo, están aprendiendo a convivir, pero empiezan a pasar las cosas. Empiezan a pasar cada vez más graves, y aquí es donde llegamos al final. A la segunda mitad del libro realmente, que esa es una escala completa. Eso es un momento de inicio fuerte, descenso para presentar a los personajes, y nos aceleramos hacia el final. Bien, sobre lo de Ichiro respondemos ahora, normalmente al principio Ichiro, pero no necesariamente. Y luego tenemos el caso de las ondulaciones en la trama, ¿vale? Hablamos de usar los momentos de calma y los momentos de tensión. Si tenemos un momento de calma absoluta, de vez en cuando, pues mantener el interés del lector con puntitos de tensión es muy importante. Bueno, ahora te respondo, Ichiro. Ocurre igual al revés. Si tenemos un momento de tensión constante, que ahora Melanie hablará de ese tipo de estructura, es muy importante que haya momentos de calma, de parón. Y de hecho, aquí voy a poner un ejemplo, sobre todo para quienes se han leído... Gracias, Sara.
sobre todo para que sean leídos hijos de la luna, porque ese es el primero caso en los que aprendí a utilizar los momentos de calma. No recuerdo si fueron recomendación tuya, pero es posible. Puede Sí, ser. porque me hablaste, porque en ese libro ella se lo leyó en el primer manuscrito y me dijo, vale, está bien, pero falta presentar a los personajes, no los conozco, les pasan cosas y no terminan de importarme porque no conozco a los personajes. Y entonces añadí capítulos, lo que decía ella, que se pueden omitir del libro y que era igual. Pues hay capítulos, como por ejemplo el que están hablando Guillermo y Ariadna, insisto, para quienes no lo han leído, ese capítulo no estaba. En la conversación, otro en la iglesia no estaba. Y hay otros tanto así que no estaban directamente. Los puse para que me aclara Ángel que sí, lo recomendó ella, por supuesto. Fueron detalles para presentar a los personajes. Entonces, ¿qué se consigue? Que tiene momentos de tensión ascendente porque tenía un inicio suave, luego baja, calman las cosas, luego vuelve a subir, volvemos a bajar, vamos a respirar, volvemos a subir, y así es como podemos llegar a una estructura como la que teníamos antes. Perdóname, esta realmente puede estar ondulada, puede tener altibajos, y es bueno. De hecho, es mejor. Sí, porque el lector descansa. En un relato nos podemos permitir esto, en una novela vamos a darle calma. Vamos a al darle lector. salseo al libro. Y ahora dejo a Melanie con la contrapartida. Si hemos hablado de estas estructuras, de estas 3 estructuras, bueno, realmente 2 y una en medio, para que consigamos aconsejables. Ahora ella va a poner las contrarias. Que no son aconsejables. Cassandra hablaba de esta. Una ondulación que no se repite, que va en ascenso. El problema es que hay libros que son así, que tienen muchos momentos de tensión, pero son todos exactamente, como decir, al mismo nivel. Hay subida y bajada, y al ser como sucesos muy similares que todos intentan tener esa misma tensión superpotente, se vuelve repetitivo y por lo tanto se vuelve aburrido. Porque el lector ya se espera lo que va a suceder porque ya has creado un mismo patrón desde el comienzo que no has cambiado. Ahora bien, tenemos... Si tu novela es así, tu novela está muerta. Porque si esto es como un corazón, lo siento, aquí no hay nada que hacer. Y hablamos, si esto es la altura del interés y de la atención, tu novela sí está muerta. Pero es que si está así y es una tensión alta, si sigue siendo una línea plana, sigue habiendo tanta tensión, tanta información, tanto salto de un lado a otro para que siempre se mantenga ese ritmo frenético, que realmente no tiene interés. La gente se pierde, ya no se espera nada más porque le estás poniendo todo lo maravilloso, todo lo potente en todo momento. Entonces, ¿qué gracia tiene? Lo genial es jugar con esas ondulaciones, con esa gradiente. Ahora bien, tenemos, por supuesto, Sandro apodó a este porque estuvimos buscando nombres, o sea, ya que es una novela, somos escritores, pues el nombre es curioso. Pues este es el sombrero del Principito, que empieza flojo, toma un interés muy notorio, pero termina flojo. ¿Qué sucede cuando no ha habido un clímax en el final? Ese que mantenga el interés en el lector. Que el lector suele recordar los inicios y los finales. Si un inicio es bueno, lo recuerda muy bien. Y si es malo también. Pero sobre todo, si un final es malo, es que no lo va a olvidar. Si el final de una novela es malo, es con lo que se suele quedar la gente. Y no le gusta el libro. Aunque el libro haya sido bueno, si el final es malo, si todo el libro ha sido flojo y el final es muy bueno, la gente suele comentar, mira, el libro es flojillo, pero ¿qué final? O sea, menudo final. Por eso digo, el final hay que cuidarlo mucho, mucho. Ahora bien, tenemos el efecto bañera. Así, con este efecto,
suelen ser sobre todo algunas series de televisión. ¿Qué sucede? Los 5 primeros minutos empiezan súper potentes, súper interesantes, pega un bajón radical. En el resto del capítulo no pasa absolutamente nada y en los últimos minutos vuelve a ser interesante. No digamos títulos, pero había zombies de por medio. Sí. Digamos que corres el riesgo de que en algún punto de por aquí el lector te deje de leer. O sea, si tienes un plano tan radical de pronto, te van a hacer la comparación con lo bueno que era al inicio, y aunque al final sea bueno, después de este palo que se ha llevado al no encontrar nada más interesante en la obra, pues capaz que dejan de leer, y eso también es un problema. Ahora bien, este es más fácil de entender. Que el libro empiece genial e increíble y lo único que hace es ir cuesta abajo hacia un final que no me dice nada, que no me ha mostrado nada de chicha. Y ese es otro problema. Volvemos a eso de los finales olvidables. Y hay gente que para evitar eso hace esto. Esto lo llamamos el final a la desesperada. O sea, has tenido una novela dentro de una misma línea, más o menos, y de pronto al final dice, pues mira, lanzo una bomba sobre el mundo y todo el mundo va a morir. Es buscar una resolución a la desesperada para que tu novela pues tenga algo de interés. Y no, hay que jugar con el interés desde el principio, de por medio. Como hemos dicho, hay que jugar con los momentos de tensión y con los momentos de calma. Que sea, como decir, como una escalera, como un juego, como un algo atractivo. Literalmente, los libros tienen que ser una montaña rusa. Momentos de caída, momentos de subida. Eso es lo entretenido de los libros. Tenemos que evitar esos puntos planos, esos lanzamientos a la desesperada y sobre todo esos finales que le quitan todo lo maravilloso que haya podido tener el libro de los sosos que son. Y ya con esto, o sea, más o menos hemos hablado de todas las estructuras que teníamos apuntadas. Así que si alguien tiene alguna duda, cuestión, comentario que quiera hacer, aquí Chiro está comentando que él tiene miedo, que no sabe cómo es el suyo. Creo que tiene más bien ascendente. Tiene ascendente, exacto, porque es una trama que va generando problemas a los personajes. El defecto estaría en que tus personajes protagonistas todo lo estuviese perfectamente resuelto y no tuviese problemas. O sea, necesito conseguir la vara de la verdad, ¡vamos allá! Y lo consigue. Y ahora debo beber de las aguas del manantial y no tiene problema. Y es simplemente avanzando en algo que no genera ni expectativa ni tensión. Me estaba acordando de un libro así. De hecho, en el caso tuyo, Ichiro, tu libro se encaja dentro, como mencionabas, de las novelas de viaje. O sea, como hablaba, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Es un viaje, se parte de un sitio, se va llegando a otro. Por lo general, si ese inicio es en un lugar tranquilo, en una situación más calmada, y a medida que van llegando, van profundizando en ese mundo oscuro, tópico el canto, pues no lo decía por el tuyo, lo decía por el término oscuro, que no haya confusión. Es fácil que sea una tensión ascendente, con sus calmas, con sus tal, pero porque poco a poco va entrando. Como por ejemplo una historia de terror, en la que llegan a esa casa, todo es maravilloso, y una noche hay un fantasma. Luego no pasa nada, hasta que una semana después aparece otra cosa. Luego a los 2 días, luego al día, y cada vez va más a más. Entonces es fácil. Un problema que podemos tener con ese tipo de novelas es que desde el principio, desde el primer momento ya tengo una tensión plena. Y apenas tengo un parón durante toda la novela, que llegue a ese sitio donde tengo que hacer la apoteosis y diga, pues que el inicio era más fuerte que esto. Eso es un problema. Del resto, como consejo les puedo dar, esta técnica la utilicé cuando hice el cómic de Good Nightmare con Frederick Francis. A la hora de organizar el guión con el cómic es más sencillo porque nos es más fácil organizar las páginas, que eran solamente unas 150 páginas, no era excesivo.
nos hicimos un tablón y cada post-it indicaba una página. Y en esas páginas nos marcamos momentos de comedia, momentos de tensión y momentos de presentación. Entonces así pudimos mirar si el cómic estaba equilibrado. Y momentos de pelea, por supuesto, porque es un cómic... Yo por un momento fui a decir hentai no es, por favor. Señal, shonen, es un cómic shonen. Sí, pues juraría que no me he leído sí. ese, Y entonces a la hora de las novelas, como poder clasificarlas con las páginas, sería prácticamente imposible. Si lo pueden clasificar, si pueden hacerse una tabla, una vez esté la novela ya escrita, una tabla con los capítulos, se pueden marcar en cuáles tienen puntos de tensión, de presentación, de calma, y ustedes mismos ver la ondulación que hacen vuestros libros. Porque siempre es interesante y así puedes ver toda la novela en conjunto. Si tienes a lo mejor mucha comedia, y o sea, si tienes una novela que quieres que sea comedia, marcar los capítulos más cómicos, a ver si le gana la comedia, por ejemplo, a las escenas de acción, o en una novela romántica para ver el equilibrio de las escenas románticas y que no sea una romántica y solamente tenga 2 escenas así. Así que esa puede ser una buena técnica a la hora de que en vuestros proyectos veáis si tenéis la ondulación correcta, si va un poquito en caída porque empieza muy potente, o si tiene de momento plano durante demasiado tiempo. Sí, sobre todo que por aquí nos comenta Ángel del miedo por las ondulaciones. Eso no es algo que sea métrico. Es decir, es tener en cuenta si hay un momento en que se pasan 100 páginas en tensión completa, si no, eso no es el final, la cosa empieza a ser complicada. Que descanso un poco. Y a la inversa, si tienes 200 páginas en las que para la trama no pasa gran cosa, ponle algo, un poquito de sal, un poquitito, donde tú quieras, da igual, eso es un poco a la mano de cada uno, así que tampoco hay por qué tenerle miedo. Voy a comentar un ejemplo que me pasó a mí. Yo tengo una saga, Dominadores de Almas, que son 4 libros. Pues en el cuarto, en el libro de marcados, que es el cierre de la novela, pues empieza muy potente con la historia, finalmente la historia del villano, y después pega un bajón, que es un bajón que quizá dura demasiado tiempo antes de remontarse con el tramo final. Cuando Sandro se lo leyó me dijo, este bajón dura demasiado, entonces añadí una escena ahí de por medio. Pero ¿por qué este bajón era tan prolongado realmente? Porque el tercero y el cuarto libro eran un único libro. Entonces, esa primera mitad era constantemente escenas de tensión. Y ese final prolongado era más largo para poder compensar toda la tensión previa. ¿Qué sucedió? Que al dividir los libros, ya no era esa ondulación con una pequeña caída, no. Empezaba aquí a mitad y entonces la ondulación era una caída brutal. Sí, marcados era un poco bañera, hasta aquí lo está comentando Ichiro. La verdad es que... Pero añadió una escena por sugerencia de Sandro, aunque después Sandro me dijo que no debería haber matado a ese personaje. Pero quedó estupendísimo. O sea, yo le sigo agradeciendo a Sandro el consejo. Y de hecho, yo iba a meterme un poco contigo. Porque la gente a mí me llama sanguinario. Bueno, por el primer libro tienen razón. Solo por el primero. Y después es la que, cuando le digo a Melanie, oye, aquí se podría pasar alguna cosa para ir a matar a alguien. Además de sangrado. Podría haber pasado muchas cosas. Pero bueno, quedó genial. O sea, sí. Es estupendo y maravilloso escuchar siempre los consejos de... Sobre todo consejos de la gente que en efecto te quiere ayudar. Yo creo que más o menos se puede notar los consejos tóxicos de no vales un carajo, deja de escribir. Y los consejos de, oye, mira, y este punto del libro lo cambiaría. O sea, es un equilibrio, es una comparativa. Normalmente los que te aconsejan de corazón, los amigos, te van a aconsejar para ayudarte. Volvemos, o sea, sé que estoy sonando narcisista, pero es que pues, es que ha sido un compendio. A mí me ha ayudado mucha gente en muchos libros diferentes. Me pasó con Hades, que es la primera parte de Dominadores de Almas, y me pasó con Yomu. Los lectores cero que se leyeron esos libros, cada uno en un libro diferente me dijo, aquí te falta algo, o sea,
a esta parte le falta salseo, le falta chicha, le falta, como sería ahora, el pico de tensión. Y aunque yo de primera me resistía a cambiarlo porque yo consideraba que estaba bien, lo pensé fríamente, acepté que ellos tenían razón y los cambios me gustaron tanto que en Yomu y en Hades esos cambios se convirtieron en parte de la sinopsis de los libros. O sea, que escuchar a los demás aprender de los consejos siempre es bueno y siempre es positivo. Está el concepto de que las personas no somos islas y el valor de la figura del lector cero, que se ve para todos los niveles, pero como dice Melanie, un consejo bien intencionado, quizá al principio nos digan esto no conseguiste hacerlo bien, pero no nos lo dicen para hundirnos, nos lo dicen porque saben que se puede hacer mejor, que nosotros podemos hacerlo mejor y nos lo están diciendo para que le pongamos un poquito de esfuerzo ahí. Entonces, de hecho también lo comento de cara a quienes puedan ser lectores cero en un futuro, por favor, cuchillo en mano. No un mal cuchillo, pero sí uno suficiente para advertirnos de lo que no vamos a ver como escritores, porque siempre habrá esos detalles. Cierto, aquí están comentando que quieren leerse Dominadores de Almas, pero donde voy a comprar no queda el primero. Intuyo que vas a comprar a la Gruta del Goblin, si no me equivoco. ¿Qué sucede? Que antes íbamos, sobre todo Sandro por temas de trabajo, iba mucho a Lanzarote. Ahora ya no va tanto y encima con todo esto del coronavirus, pues nos es imposible viajar. Pero tengo un tío de Lanzarote que justo está de vacaciones aquí, que voy a intentar a ver si puede llevar de esa primera parte a la Ruta del Goblin. En caso de que no pueda hacerlo, por medio de la librería Canaima se puede comprar y el gasto de envío solamente es 1 euro. Y ya segunda, tercera y cuarta parte, pues en la Ruta del Goblin sí que quedan. Es cierto que el chico me lo comentó hace tiempo, el que lleva la tienda, pero es que de verdad nos ha sido imposible del todo darnos el salto a Lanzarote para poder reponer los libros. Sí, porque vaya uno a coger un avión a estas alturas. Así que si quieres me escribes por privado y yo te comento si... Bueno, eso tiene una parte positiva, oye, pero vale, gracias por decirlo para decírselo a este hombre. Gracias. Y te comentaré si mi tío puede llevar los libros para allá y si no, pues si te quieres hacer por él, te digo, por Canaima, normalmente Hades cuesta 10 euros, pues saldría a 11 euros. Sí. Que no es una diferencia tan grande. Así que muchas gracias. Espero que si algún día te los lees, te gusten mucho. Y dicho esto, bueno, ahora han entrado bueno, tenemos 2 cosas pendientes. Una es que hay 2 personas que han entrado recientemente, que nos comenten si han hecho los deberes para que ellos puedan pronunciarse. Y segundo, preguntas sobre la charla. Lo hacemos en el orden inverso, ¿verdad? Sí. Para no enfriarnos la charla. Bien, pues, preguntas, comentarios, dudas. Y, por cierto, aunque antes hablamos de los lectores cero y Félix nos dice, yo he tenido experiencias bastante malas con los lectores cero, en el sentido que la mayoría me dicen simplemente, me gusta todo me parece bien. Eso es chungo también. Sí, a ver, eso sé que es con buena intención, sí. Pero cuando se hace una idea tan vaga de todo no me ha parecido bien o todo no me ha parecido mal, o es un milagro, es decir, se ha abierto el cielo y ese manuscrito es directamente perfecto, o no es una opinión útil. Con un lector cero buscamos a alguien que nos ayude a mejorar el libro. Así que sí, te entiendo, Félix, es un poco frustrante. Se hace con todo el amor del mundo por parte de los lectores, pero hay que ser críticos, al menos el punto para mejorar el libro. Yo acabo de escribir un libro de relatos y Sandra me acaba de fulminar un relato. Yo lo comenté como sugerencia y Sandra me dijo, sí, quítalo. A ver, eso no ha sido exactamente así, ¿vale? Pero, a ver, es bueno que la gente te haga ese tipo de sugerencias o cuando el escritor te consulta, respondas con sinceridad. Ahí yo estaba ayer durante la cena hablándolo con Sandro y Sandro no me dijo, no, ¿qué dices? Es todo maravilloso y perfecto. Pues él lo analizó y me respondió con sinceridad. Que quitar ese relato, pues
estaba mucho mejor, así que hay que ser sincero. gente. Porque es un buen relato, pero en el conjunto de la antología afectaba a justo la estructura ascendente a otros libros y rompía un par de cosas. Sí. Será un relato que podrás utilizar en otro. Sí, en otra ocasión. Pero conste que la idea fuera ella. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eso. Bueno, y gracias a mi Susara que nos está diciendo que le encantamos como escritores, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues, Mercedes, levantaste la mano, así que escribe o pon el audio y habla. Hola. Antes, cuando estaban hablando de los consejos contra los bloqueos, primero dijeron lo de ponerse una fecha, límite, y luego dijeron algo que tenía que ver con era lo de la satisfacción, y ya está, satisfacción de cuando pensar en la satisfacción que vas a tener cuando... Es que no, esa idea no la pillan del todo. Esa segunda idea es coger una escena del libro que te guste mucho, o sea, una escena futura de la novela, que en muchos casos piensa, esto me encanta, voy a escribirlo ya, así no se me olvida. Yo creo que a veces es recomendable no escribirla para motivarte a escribir el resto de la novela, para tener la satisfacción de decir, por fin he llegado a este punto. Es esa meta que te motiva, o sea, esa idea que finalmente quieres plasmar y te ayudará a escribir más rápido todo lo anterior. Por lo menos a mí me ayuda muchísimo. Me marco esos puntos esenciales dentro de la novela o una escena que llevo años queriendo escribir y entonces la mantengo con calma, sin estar... sí anotarla, pero no narrarla, no ampliarla, por decirlo de algún modo, o no ponerla en narrativa, sino simplemente como apuntes para avanzar toda la novela para llegar a ese punto. Sobre eso, tengo algo que comentar. O sea, yo hice algo así porque a mí no me gusta escribir escenas en desorden. Es raro que lo haga. Y estuve durante muchísimo tiempo esperando por una escena del final y la idealicé tanto por esperar tanto tiempo que cuando la escribí me enfadé mucho porque no respondió a mis expectativas y dejé de escribir la novela y tuve que seguir con otra y retomar esa tiempo después. Claro, pero eso también lo que comentamos, que fue una de las cosas que comentó Sandro, de seguir escribiendo aunque no te esté gustando el resultado, porque siempre puedes volver atrás y corregirlo cuando ya lo tengas, pero es verdad que hay muchas veces que la frustración, aunque por alguien que te diga tú sigue, tú puedes, y estés sacudiendo los pompones, la cabeza de cada cual es la cabeza de cada cual, y hay veces que no, que te bloqueas y no hay forma humana de seguir adelante, que eso es muy humano y también es natural. Y entonces tampoco hay que sentirse culpable si estás en un bloqueo y no tienes modo alguno, ni paseo, ni meta, ni nada de nada para salir de ese bloqueo. Porque hay veces que pasa y hay veces que pasa. Lo importante es no hundirse ni desesperarse. Y el detalle de lo que una vez escribas se puede reescribir 5 veces, 10 veces y... Oye, que a la 100ª te queda como te gusta. Eso pues bueno, son 99 mejoras que ha tenido. Sí. Es difícil lidiar con la frustración, mucho, pero se puede. ¿Batallando? Pero sí, se puede. Sí, porque hay que hacerlo, pero tiene fuerza para eso. Le reconocemos. Así que sin problema cuando lamentablemente alguna vez toque. Esperemos que nunca, pero... Y aquí Ángel comenta, y así nació mi libro con solo una escena en mente, o bueno, mejor dicho, varias escenas. Varias novelas. Eso, varias novelas. Yo, no, Ángel, recuerdo perfectamente el momento en el que nació esa novela que finalmente vas a publicar. Que, lo que yo decía, las ideas surgen en cualquier sitio. Esa idea de Ángel surgió en un evento en el que estábamos él y yo, sin nadie, sin nada, sin gente, con viento. Pues mira, surgió una idea maravillosa que terminó convertida en novela. Porque las ideas surgen cuando y donde menos te lo esperas.
aquí Ichiro hacía una consulta sobre si los retelling son buenos o malos. Y decía, coger una obra como Mulan y hacer una reescritura donde, por ejemplo, la ambientas en el espacio, pero la esencia es la misma, chico que se viste de hombre para entrar en el ejército. A ver, lo bueno que tienen las ideas es que, aunque son eternas, también son dinámicas. Hay ideas que en su momento fueron muy buenas. Bueno, que llegaron a... De hecho, voy a poner un ejemplo, porque hace poco me lo leí, después me vi la película. La película de Dune. La película de Dune gustó a mucha gente en aquel momento, se convirtió en una película de culto. Honestamente, al verla ahora, en 2020, esa película ha envejecido un montón. Y no quiero hacer una comparativa con el libro, porque hay cosas que me hicieron tirarme de los pelos, otras que estaban muy bien. Fui un poco de las dos. Ahora va a salir otra. Y yo tengo mucha confianza en esa nueva película, sobre todo porque las obras del director, las anteriores, son estupendas. Entonces creo que en esos puntos los retelling son buenos. En el sentido de que pueden actualizar una historia al día de hoy. Y quien vea esa historia de hoy puede decir, ah, pero esto viene de antes, voy a curiosearlo. Y con la misma consigue que una historia que se había quedado olvidada, la gente vaya a buscarla. Sí. Un ejemplo es Ben-Hur. Ben-Hur fue de la primera película que se llevó 11 Oscars. Salió la nueva y me imagino que habrá un porcentaje de la población que no conocía la anterior y volvió atrás. Pues eso está bien. Los retelling realmente no son remasterizaciones ni... Pero sí, cuenta. ¿Qué es eso? Como se estaba comentando más por ahí y no, realmente el retelling es coger una historia antigua y hacerle una variante moderna. Es como si Ben-Hur sería un buen ejemplo si sucediese en la actualidad o en un futuro. Vale, me he ido por otra rama, pero pues. Que es verdad. ¿Y qué opino de los retelling? Bueno, son historias diferentes de contar la novela. El problema que hay con los retelling ahora mismo es que están extremadamente de moda. O sea, si buscan, hay muchísimas, sobre todo autoras de romántica, que se están metiendo en... Se nos ha acabado.